Bueno, chicos, ahora sí retomando, ya les hice un poco de resumen, hablando únicamente, lo único que hice fue hablar lo que la maestra ya había escrito, lo que la profesora ya había escrito, solamente hablar y tal vez hacer explícito un poco más que las cosas dependen del tiempo. Pues regresemos al problema 2. Y en el problema 2, pues lo que nos piden es, en el inciso A, la velocidad radial y la velocidad transversal, pero ahí se usa también la maestra utiliza la palabra sinónima, en este caso, se sobreentiende que, que es lo mismo, de velocidad azimutal. Entonces recordarán que en la base polar, que es la UDR, que aquí ya no voy a hacer explícito el tiempo, en la base UDR y UD que sabemos que es una base movible, la velocidad quedaba de esta manera, expresada. Teníamos que la velocidad era igual a la derivada de R con respecto al tiempo por U de R. Más, aquí ya no estoy haciendo explícito el tiempo, chicos. Aquí es la derivada de R en el tiempo t, U de R en el tiempo t, bla, bla, bla. Más R por la derivada de teta en el tiempo, la derivada de teta por U de teta. Entonces, la profesora les dijo que quería que dijesen un momentito, por favor. Muy bien. Quiere la velocidad radial y la velocidad azimutal. Pues resulta ser que a esto, ya que estamos expresando la velocidad en la base polar, que es un vector radial y un vector transversal al radial, pues obviamente a esta cosa de aquí, a la derivada de R, con respecto al tiempo, es a lo que se le conoce como velocidad radial, porque es cómo va cambiando el radio con el tiempo. Y pues esto de aquí, teta punto, ya sabemos que es, o sea, la derivada del ángulo con respecto al tiempo, ya sabemos que es la velocidad angular, ¿no? Es otra forma de ponerlo. Entonces, bueno, déjenme nada más, bueno, es la velocidad angular, y además resulta ser que, bueno, si estoy expresando la velocidad en la base polar, y a este componente, al componente en la dirección de UR se le llama velocidad radial, así como al componente en la base cartesiana en la dirección del vector y se le llama velocidad en X. ¿Cómo creen que se le va a llamar al componente de la velocidad en el vector U de teta? Pues se le llama transversal o azimutal, porque de teta recuerda al ángulo, ¿no? En la coordenada polar. Entonces, a R por teta punto, como bien lo dice la profesora en el, en el escrito, pues se le conoce como velocidad azimutal, velocidad angular, perdón, velocidad azimutal o velocidad transversal. Y pues bueno, entonces si lo vemos de esa manera, lo que tenemos aquí es, en el fondo, B de R, si redefinimos las cosas, por U de R, más B de teta por U de teta, unitario. Pues nada más es poniendo nombres, ¿no? A las cosas. Pero B de R sigue siendo esta cosa de aquí, y B de teta pues sigue siendo esta cosa de acá. Si quiero saber quién es B de teta, voy a tener que hacer esto. Producir a multiplicar R por la derivada de teta. Y en este caso, en el caso de nuestro problema 2, tenemos, voy a escribir aquí en el, tenemos, nos dicen al final del problema, que R simplemente es igual a BR por T, y que teta es igual a omega por T, donde omega es la velocidad de la plataforma y BR es la velocidad con la que el niño se mueve sobre ese radio en la plataforma. Entonces, pues, ¿qué hay que hacer? Pues derivar, ¿no? Voy a calcular quién es BR. ¿Quién sería BR? BR, la velocidad radial, es la derivada de R con respecto al
Ay, qué bien. Esto es tiempo. Con respecto al tiempo. Entonces derivo R con respecto al tiempo y pues nada más me queda V de R justamente. La constante V de R que aparecía ahí. O sea, si derivo esto con respecto al tiempo, nada más me queda la constante V de R. Déjenme ponerle, para distinguir la definición de esta constante acá, esta le voy a poner como una V más estilizada. V de R siempre es la derivada con respecto al tiempo, pero en este caso está resultando ser esta constante de acá, este parámetro. Muy bien. Mientras que la velocidad azimutal, transversal, pues es simplemente R por la derivada de teta con respecto al tiempo, es decir, la velocidad angular. Y justo, déjenme, aquí para diferenciar el símbolo que usamos para velocidad angular con esta constante o parámetro omega de aquí, pues le voy a poner aquí unas rayas estilizadas. Entonces derivo teta con respecto al tiempo y me queda esta omega estilizada, ese parámetro. Y si lo multiplico por R, pues me queda esto de aquí. Entonces finalmente, ¿qué tengo? Que la velocidad radial, pues simplemente es el parámetro V de R estilizado y la velocidad transversal azimutal es la omega estilizada, lo que sea que valga en ese momento para ese movimiento del niño, por el radio. Observen cómo esto se puede interpretar como la velocidad transversal, también como una velocidad tangencial. Omega por R, ¿recuerdan? ¿Qué velocidad se está moviendo tangencialmente? Tiene varios nombres, azimutal, transversal, tangencial, varios nombres. Pero pues al final de cuentas simplemente es teta punto por R. El nombre que le pongamos simplemente es eso. No importa qué nombre le pongamos, la cantidad es igual a eso. Y bueno, pues en nuestro problema, esa sería la velocidad radial y esa sería la velocidad transversal, azimutal, tangencial, como quieran llamarle. Y finalmente, eso es para el inciso A. Esto es para el inciso A. Y en el inciso B nos dice que cuál es su magnitud. Observemos que en este caso, la velocidad radial fue constante, o sea, la derivada de R con respecto al tiempo, que nos quedó esta V estilizada de subíndice R, no depende ya del tiempo, el tiempo se fue. Entonces la velocidad radial es constante y lo mismo la velocidad transversal o azimutal es constante, aquí ya no aparece el tiempo. Entonces, pues son velocidades pues constantes, ahora sí que sí. Son velocidades que tanto la velocidad radial como la velocidad azimutal van a ser constantes en este movimiento. La base no. U de R y U de teta va cambiando porque el niño está girando. Recuerden que era cómo iba la base. Va a estar girando el niño. Si esta es la plataforma y hago el movimiento del niño, pues aquí tengo una base así, aquí tengo una base así, U de R, U de teta, aquí tengo otra base así, pero los componentes sobre ella, las proyecciones sobre U de R y U de teta, sí, lo mismo, BR y U y B de teta son constantes, son estos números de aquí. Entonces me preguntan cuál es la magnitud de la velocidad en el tiempo, que va a ser constante también porque los componentes son constantes. Bueno, y para sacar la magnitud, lo que tendríamos que hacer, si sabemos que esto es la velocidad, ustedes saben que la magnitud o sea, la magnitud de un vector es el vector punto el mismo. Y sacarle a eso raíz cuadrada. Esto me da la magnitud al cuadrado y cuando saco raíz cuadrada, pues me da la magnitud simplemente, ¿no? Si lo hacen, chicos, si ustedes hacen eso aquí, o sea, con esta cantidad aquí, V de R por U de R más V de teta por U de teta, lo que se van a dar cuenta es que finalmente solo les va a quedar V de R al cuadrado más U de teta al cuadrado raíz cuadrada. Es decir, la velocidad radial al cuadrado más la velocidad azimutal al cuadrado raíz de eso, como el teorema de Pitágoras.
Pero pues, ¿por qué? Dirán ustedes. ¿Por qué? Pues es claro, es una base ortogonal. Aunque se mueva en el tiempo, en un momento dado, la base polar, UDR, UDθ, es ortogonal, lo que habíamos dicho en el video anterior. Entonces, pues lo que yo te estoy diciendo al decir quién es VDR, simplemente es que sume algo así, y luego que sume algo así, y esto va a ser mi VDR. Pues nada más es cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. Por eso, no debería sorprendernos, porque es una base ortogonal. O sea, lo que tengo en el fondo simplemente es VDR en una dirección más V de teta en la dirección ortogonal. O sea, tengo justo esto que estoy dibujando aquí. Algo así, y luego le sumo algo así. Y esto es mi velocidad. Entonces, VDR por UDR, y esto es V de teta por U de teta. Son ortogonales. Y este cateto, pues no mide más que VDR, porque UDR es unitario. Este cateto. Y este cateto no mide más que V de teta, porque U de teta es unitario. U de teta nada más me da la dirección, y aquí UDR nada más me da la dirección. Esto me asegura que este ángulo es de 90 grados, porque son ortogonales. Entonces, por eso no me debería sorprender este resultado válido en general. Y bueno, pues, si lo hago, si hago el cálculo, lo que encuentro es, pues nada más meto quién es mi VDR y quién es mi V de teta. Y encuentro, déjenme aquí ponerle V, discúlpenme. Pues encuentro que es esa VDR estilizada al cuadrado, sustituyo nada más la omega estilizada al cuadrado, ese parámetro que no sé cuánto vale, pero pues si me dijeran ya lo podría calcular completamente todo, por R. Entonces encuentro que la velocidad tiene una magnitud constante, porque cada uno de los componentes fue constante en el tiempo. En el fondo esto es, les recordaré, sí, la velocidad va cambiando en dirección, pero su magnitud es constante. Y eso que no estamos en un círculo. Recuerden que es una espiral. La magnitud de la velocidad realmente no cambia con el tiempo. La dirección sí, la magnitud no. Y los componentes en la base cambiante tampoco. La base sí cambia, pero VDR y V de teta también permanecen constantes. Muy interesante, ¿no creen? Bueno, sigamos. Esto fue inciso B. Esto es para el inciso B. Y en el inciso C, finalmente, nos piden quién es el componente. Si leyeron bien la lectura, sabrán bien qué es. Les pide la pregunta de quién es el componente radial y el componente azimutal, pero ahora de la aceleración. Entonces, tenemos que la aceleración en la base, de nuevo, en la base polar, por así llamarla, de nuevo no voy aquí a establecer el t, ustedes saben que esta base se va cambiando con el tiempo, pero no lo voy a poner, bueno, lo dejo aquí, anotado, recordado. Pues se puede representar con sus componentes, ¿no? Un componente aquí, otro más otro componente por acá, y nos había quedado que era, no mal recordamos, denme un momento, para no equivocarnos, R2 puntos, o sea, la segunda derivada del R de t. Ya no voy a hacer explícito el tiempo, les recuerdo. Recuerden que el tiempo está ahí. Las cantidades varían con el tiempo. Las coordenadas. Menos R
omega cuadrada. Voy a establecer, todavía no la utilización de... Voy a utilizar todavía que omega no lo entiendo como la velocidad, la derivada de la velocidad angular, sino la voy a dejar así, del ángulo, como r por teta al cuadrado, la derivada de teta al cuadrado, y bueno, nos quedaba así, y esto por el vector UDR de ese momento, más, ese es el componente en la dirección UDR, más 2 veces la derivada de R con respecto al tiempo por la derivada de teta con respecto al tiempo, más la segunda derivada de R con respecto al tiempo. Ah, no, discúlpenme, la segunda derivada de teta con respecto al tiempo, y todo eso por U de teta de ese momento. Y como bien se establece en la lectura, a esto, al componente en la dirección de UDR, porque es un escalar por UDR, pues el resultado queda en la dirección de UDR. Y aquí tengo mi UDR. Cuando yo multiplico por un escalar, pues esto me queda en la misma dirección. Esto es, bueno, a este componente de aquí se le llama la aceleración radial. Pues por supuesto, discúlpenme, porque va en la dirección del vector radial unitario. Por eso se le llama la aceleración radial. Y pues puede depender del tiempo, ¿no? Porque ahí está escondido el tiempo por ahí. Por UDR, ya esta cantidad de aquí es a lo que se le llama, más aquí, es a lo que se le llama la velocidad azimutal. Perdón, discúlpeme, estoy hablando muy mal. A esta cantidad aquí se le llama la aceleración radial porque va en la dirección del vector unitario radial, y a esta cantidad aquí se le llama la aceleración tangencial, o muchas veces azimutal o transversal, tiene varios nombres, ¿no? Déjame llamarle a, como usa la maestra en la lectura, A de teta, de U de teta. Bueno, cuando multiplico UDR por ADR, pues lo que me queda es este vector sote de acá, en la misma dirección, y luego también tengo mi U de teta, que es ortogonal, ¿no? En todo momento estos dos vectores son ortogonales. Y cuando multiplico por A de teta, pues me queda como que algo así. Esto es A de teta, la aceleración transversal, tangencial, por U de teta. Y finalmente, cuando yo sumo, me da ya la aceleración total. De nuevo, quiero que noten que tengo un triángulo rectángulo ahí. Por eso no me va a sorprender que la magnitud de A simplemente va a ser, al ser estos vectores unitarios, tanto UDR como UD unitarios y ortogonales, la magnitud de A nada más va a ser A de R al cuadrado más A de teta al cuadrado. Lo puedo hacer directamente de sacar esto, lo puedo hacer directamente de multiplicar esto. Si no me creen, hagan el producto punto de esta expresión consigo mismo y lo saquen raíz cuadrada, pero finalmente les va a quedar eso. O pueden recurrir al diagrama, ¿no? Bueno, y pues a sacarlo. A ver, ADR, la aceleración radial, es igual a la segunda derivada de R menos R por la derivada de teta al cuadrado. Entonces vamos a sacarlo. La primera derivada de R nos había salido aquí. La primera derivada de R nos salió esta constante, V de R. Y la primera derivada de teta nos salió también una constante, la constante omega garigoleada.
Entonces, cuando yo vuelva a derivar R, pues, ¿qué me va a salir, chicos? Pues, ¿qué me va a salir? Sino, como la derivada de R ya es una constante, su segunda derivada va a ser 0. Lo mismo. Bueno, aquí ya no hay una segunda derivada, disculpe. Aquí me quedaría entonces este 0 menos R. La derivada primera de teta fue omega, pero aquí me la están pidiendo al cuadrado. Entonces es menos R omega al cuadrado. Eso es lo que me está dando la aceleración radial. Ahora, la aceleración tangencial, azimutal, transversal, como gusten llamarle, es 2R, 2 por la derivada de R por la derivada de teta, más la segunda derivada de teta. Muy bien. Y lo que yo tengo aquí es, finalmente, que la derivada de R, pues es V de R garigoleada, y la derivada de teta es omega garigoleada. Entonces lo sustituyo, ¿no? 2 por V de R, eso ya lo habíamos calculado. La derivada de teta no es más que la omega garigoleada. Y la segunda derivada de teta, con respecto al tiempo, va a ser 0, porque la primera es una constante, la constante omega garigoleada. Entonces, esto es 0. Entonces, finalmente, para este movimiento particular, estos son nuestros resultados. Y ahora, en el inciso último, nos preguntan, en el último inciso, que cuál es la magnitud de la aceleración. Como podemos ver, ambos componentes de la aceleración, tanto el radial como el tangencial, el azimutal, como quieran llamarle, son constantes. Aquí ya no aparece t. Entonces, es de esperarse que la magnitud del vector aceleración sea también, si bien la aceleración va cambiando con el tiempo como vector, su magnitud va a ser constante. Y como habíamos quedado antes, simplemente era, lo pueden ustedes hacer, si no lo creen, corroborar en su cuaderno, aceleración radial al cuadrado, o sea, los dos catetos al cuadrado, ¿no? La suma de los dos catetos al cuadrado, raíz de eso. Y, pues bueno, si hago eso, me queda R cuadrada, omega cuarta, esto se elevará al cuadrado esto, más 4 veces V de R al cuadrado por omega al cuadrado. Y pues de ahí se puede factorizar una omega al cuadrado, que finalmente sale como un omega, pero por ahora lo voy a dejar así, chicos. Bueno, ese es el inciso D, la magnitud de A. Como podemos ver, pues no depende de T. Habiendo dicho eso, pues creo que aquí ya terminan los dos problemas de tarea. Espero le hayan entendido, chicos. Espero sus comentarios. Si prefieren que se los escriba en PDF, o sea, si prefieren las clases en PDF o en video, bueno, en este caso no es clase, es resolución de la tarea en PDF o en videos. Me gustaría que me lo dijesen, por favor. Bueno, les deseo suerte, cuídense mucho y que estén bien.